El milagro, ¿qué es? ¿Cómo se origina? ¿Cuándo se alcanza? Cuando completé el estudio y práctica de los ejercicios del curso por primera vez, después de 1 año y 4 meses, sentía que tenía muchas lagunas sobre el verdadero significado de los milagros. En verdad, realicé el curso sin ningún tipo de apoyo, como dicen en mi tierra, a pecho descubierto, sin facilitadores, sin libros de apoyo, sin asistencia a clases. Creo que fue lo más beneficioso en el fondo para mi avance. ¿Por qué digo esto? Porque me di cuenta al acabar que eran más las dudas y las erróneas interpretaciones que la claridad y la comprensión correcta. Tengo que dar las gracias al gran legado de Kenneth Wapnick y también a Gary Renard, porque ellos me ayudaron a ver que la comprensión de estas enseñanzas se hace gradualmente. Aunque leamos un texto o realizamos una lección con la convicción de que lo entendemos, al cabo del tiempo ves que habías errado en su interpretación. Ello no significa que hagamos erróneamente el curso, más bien significa que nuestra mente en los primeros años le es realmente traumático e incomprensible entender y aceptar el contenido de estas enseñanzas. Nuestra mente tiende a rechazarla y lo hace la mayoría de las veces de forma inconsciente, tergiversando el significado para que así sea más liviano o llevadero continuar, evitando rendirnos y abandonar estas enseñanzas. Un ejemplo de esto que digo soy yo misma, al acabar, como he dicho antes, por primera vez el curso. Era de esas estudiantes que pensaba que los milagros también tenían que ver con el cuerpo, que podían sanar enfermedades, que podían evitar catástrofes. Pues ya sabemos que Jesús utiliza un lenguaje a veces que nos confunde, sobre todo en los inicios. El estudio del curso es muy individual, es un autoestudio. Ya sabes, tú eres tu propio maestro, el más sabio cuando eliges a Jesús o al Espíritu Santo. Así cada estudiante tendrá que buscar su ritmo, la metodología que más resuene con él. Y con este vídeo pretendo que pueda ser orientativo para muchos de vosotros. He tratado de organizar y estructurar el significado de los milagros, nombre que toma este curso y que sin duda es uno de los pilares básicos de estas enseñanzas. Para ello me he basado en el libro de los 50 principios del milagro y en la interpretación de la lección 77, Tengo derecho a los milagros, de Kenneth Wapnick. He estructurado este resumen en varios apartados referidos al milagro y el primer apartado está dedicado a ¿qué son los milagros? Muchas declaraciones del curso parecen decir que un milagro es algo que hacemos, dado que a veces el lenguaje sugiere que los milagros involucran el comportamiento. El milagro no es aplicable a la conducta o en lo físico, a pesar de que a veces puede parecernos que hay efectos en el comportamiento. Únicamente ocurre en el nivel de la mente. En realidad, no son más que pensamientos de corrección que elegimos y por lo tanto aceptamos. ¿Y qué corrigen los milagros? Los milagros corrigen nuestros pensamientos proyectados. No son nada externo, ni bello, amable, santo y puro. No es algo para enaltecernos. Simplemente retiran la proyección del pensamiento, reflejando el cambio de mentalidad sobre nuestra culpabilidad original, en la cual nos creímos separados de Dios. Ellos deshacen, revirtiendo lo que el ego ha hecho. Repito, los milagros son pensamientos, porque todo es pensamiento.
siendo el milagro el pensamiento que corrige y deshace el pensamiento de separación del ego. El inicio del principio 12 dice: los milagros son pensamientos. Y el principio 36 sigue diciendo: los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Bien, ahora en este primer apartado dedicado a ¿qué es el milagro?, deseo resaltar algunas características que nos ayudarán a comprenderlo mejor. La primera es que su origen es natural. El milagro es natural, quiere decir que no tiene que controlarse conscientemente, pues lo más natural en este mundo es estar en paz y ser uno con Dios, porque esa paz procede del Espíritu Santo en nosotros. Lo que no es natural son los sentimientos de ira, el conflicto, la pérdida, la culpa, que es lo que habitualmente se proyecta en este mundo. Así el principio 6 dice: los milagros son naturales, cuando no ocurren es que algo anda mal. Otra característica muy importante, la segunda, es el milagro como expresión de amor. Dice así que el verdadero milagro es el amor que lo inspira, lo cual quiere decir que el milagro real es Dios, reflejado a través del Espíritu Santo o Jesús, quienes hablan por Dios en nuestra propia mente. Elegir escuchar la voz de Jesús en lugar de la del ego es una expresión de amor o una decisión a favor del amor. Así, en el principio 3 se puede leer: los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. La tercera característica es que el milagro es un proceso interno. Ken Wapnick comenta así: el milagro puede verse como el proceso de, primero, ir por encima del campo de batalla con Jesús, mirando la devastación en el mundo, entendiendo que este es el sueño externo que refleja nuestro sueño interno de devastación, es decir, la creencia de que atacamos y destruimos a Dios. Y segunda parte del proceso, mirando esa creencia con una sonrisa amable, nos damos cuenta de que es falso lo que estamos mirando. Por eso, el milagro no se trata de cambios externos, sino únicamente acerca de un cambio de mentalidad. Es como si cambiáramos las lentes. Ya no miramos el mundo a través de la lente del ego, sino a través de la lente del Espíritu Santo. Piensa más bien en el milagro como un cambio en los maestros, del ego al Espíritu Santo. Así la sección 13 del manual para el maestro, que es un milagro, dice así: un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto, simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Así, el término milagro que da nombre al curso no es algo externo, sino interno. Nada tiene que ver con las descripciones que se hacen en el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde el milagro involucra algún cambio en el cuerpo o en el mundo, ya sea la separación del Mar Rojo o la curación de una enfermedad. En la sección cuarta, el fin de la enfermedad del capítulo 10, dice: un milagro es el acto de un hijo de Dios que ha abandonado a todos los dioses falsos y exhorta a sus hermanos a que hagan lo mismo. Repito, en el curso, el término milagro se entiende de manera diferente
a cómo lo contempla el mundo, sin tener nada que ver con lo externo. La forma más correcta de entender el milagro es como una corrección de nuestras percepciones erróneas y, sobre todo, como el medio para deshacer nuestro sufrimiento y dolor. La siguiente característica que resalto, la cuarta, es que el milagro como reflejo de plenitud y abundancia. Anoto el principio 41 para entender esta característica. Dice así: el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. El principio básico del ego es la escasez, es decir, que falta algo porque hemos excluido a Dios. De ahí procede la culpa del pensamiento de que hay una carencia. Así, el milagro nos refleja la plenitud que es nuestra verdadera identidad. Plenitud puede equipararse a abundancia, pero no en el sentido material. Este proceso devuelve nuestra mente a su estado original y vigente de ser uno con Dios, poseedores de todo lo que Dios nos otorgó en la creación, es decir, dicha, unidad, libertad, felicidad. Ahí reside el estado de plenitud. Y por último, la quinta característica, el milagro como liberador del miedo. El principio 26 nos ofrece la explicación. Dice así: los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Mirar con los ojos del ego es lo mismo que mirar con los ojos del miedo. Al escoger al Espíritu Santo en vez del ego, en verdad, escogemos el amor en vez del miedo. Expiar significa deshacer, que es otra palabra para corregir. Básicamente, cuando expiamos nuestro pecado, deshacemos nuestra creencia en él. Negamos la realidad del pecado al considerarlo simplemente como un error. Esto no significa negar lo que ves. No niegas lo que ves en las noticias o lo que te ha hecho alguien. Solo cambias la interpretación que lo considera un pecado. Los pecados son castigados por el ego. Los errores son corregidos por el Espíritu Santo. Y así deshacemos el miedo. El siguiente punto importante a tratar nos aclara muchas de las dudas que tenemos con la terminología de ciertas palabras. Este segundo apartado es el milagro y sus acepciones. La palabra milagro se sustituye por otros muchos términos en el curso que en realidad tienen similar o igual significado. Jesús normalmente es flexible con su lenguaje. Intentad, por favor, no obsesionaros con las palabras específicas porque entonces enloqueceréis. Las enseñanzas del curso no es el Talmud, donde se tiene que ser muy específico y analizarlo todo línea por línea. Se trata de utilizar las palabras para llegar a la experiencia, que es la experiencia de Dios. Así el término milagro es sustituido en el curso por perdón, sanación, expiación. Solo son palabras para describir el mismo proceso. Pasamos a otro apartado importante que es ¿cuál es la fuente de los milagros? Ken comenta: la fuente de los milagros es Dios, pues Dios está presente en nuestra mente dividida a través del Espíritu Santo. Otra manera de decirlo
es que el milagro tiene su fuente en Dios y se expresa a través de Jesús. Jesús, por ser la manifestación del Espíritu Santo, nos extiende el amor de Dios. Por lo tanto, el milagro en sí es la presencia de Jesús o el Espíritu Santo en nuestras mentes. Y ello ocurre cuando lo elegimos como nuestro Maestro. Así el principio 2 dice: los milagros de por sí no importan, lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. El siguiente apartado que se trata es: ¿quién provee los milagros y cómo alcanzarlos? Dice así: el milagro no proviene de nosotros, no somos nosotros los que podemos cambiar la percepción del ego al milagro. Ese es el papel de Jesús o del Espíritu Santo. Todo lo que podemos hacer es escoger al Maestro correcto. La verdad de lo que somos es Cristo y su recuerdo se encuentra en nuestras mentes correctas a través de la presencia del Espíritu Santo. Ahí es donde se encuentra el milagro, a la espera de ser elegido. Tenemos derecho a ellos debido a lo que somos como el Hijo de Dios, lo que significa que tenemos derecho a la corrección que ya está presente en nosotros. El principio 38 dice así: el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. ¿Y cómo alcanzamos los milagros? A lo que Ken responde simpáticamente: solo tenemos que quitarnos de en medio. No tenemos que hacer nada. Si tratamos de extender el milagro por nuestra cuenta, lo que estamos haciendo sutilmente es permitir que el ego asuma el papel de Dios. Solo tenemos que dejar que el Espíritu Santo se haga cargo de la situación, o lo que es lo mismo, traerle el ego al Espíritu Santo. El milagro deshace el sistema de pensamiento ego al elegir al Espíritu Santo. El milagro llega silenciosamente a la mente, que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Así, cuanto más serena esté nuestra mente, mayor facilidad para alcanzar los milagros. Dentro de este apartado dedicado a cómo alcanzar los milagros, hago alusión a la oración como un medio para hacerlo. El principio 11 dice así: la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. ¿Y cómo debemos orar? Kenneth Wapnick recuerda que la única oración que tiene sentido es la que pide perdón. Así, lo único que debemos pedir al orar es que nuestras mentes se sanen de la manera de pensar del ego y cambien a la manera de pensar del Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a comprender que cometimos un error y ahora podemos tomar la decisión correcta. Ese es el significado de Jesús en el capítulo 3 del texto, que dice que la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Nuestra verdadera oración es que aceptemos el milagro o la corrección que ya está presente dentro de nosotros. Esto significa que tenemos que apartar nuestros ojos de las distracciones, problemas percibidos, ya sea en mi cuerpo o en el de otro, llevándolos a nuestras mentes para que podamos entender que el problema no es algo externo,
sino una elección errónea interna. Una vez más, esta corrección es la esencia del milagro y pedirla es la única petición real que podemos hacer, cuya respuesta se encuentra en el instante santo. Y ahora doy paso a otro apartado: relación entre milagros y sueño. El principio 1 dice así: no hay grados de dificultad en los milagros, no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. En el libro Los 50 Principios del Milagro, Ken Wapnick se refiere a este principio como una joya. Si pudiéramos entender, dice, cabalmente qué significa no hay grados de dificultad en los milagros, entenderíamos el resto del curso, y se entiende cabalmente cuando reconocemos que ahí fuera no existe mundo alguno, es una ilusión, un sueño. Si creéis en la realidad del mundo de la percepción, del mundo físico, entonces tenéis que creer que hay gradaciones, diferencias, y de ahí surge todo un mundo de valoraciones. Ya sabes, pequeño, grande, bonito, feo, luz, oscuridad. No tenemos que sentirnos culpables por caer en estas valoraciones. El objetivo de un curso de milagros es darnos cuenta de la demencia de nuestro sistema de pensamiento y así poder cambiar de mentalidad. Hemos dicho ya que se puede pensar en el milagro como un cambio en la mente. Ese cambio corrige todas las percepciones equivocadas y pensamientos erróneos, la fuente de nuestro sufrimiento. Así, cuando Jesús en la lección 77, tengo derecho a los milagros, Él no se refiere a algo externo, ni a la gracia de Dios que desciende sobre nosotros desde lo alto, bendiciéndonos a nuestras familias o a cualquier otra persona. Tenemos derecho a acabar con nuestro dolor simplemente porque somos el Hijo de Dios, quien no puede estar sufriendo. Puede soñar que sufre, soñar que se separó de Dios, pero la verdad es que sigue siendo tal como Dios lo creó. Recordemos que el milagro no es verdad y por lo tanto no se puede encontrar en el cielo su hogar. Es la ilusión, donde simplemente deshace lo falso, corrigiendo lo que el ego nos dijo que era verdad. Así, en el capítulo 28, sección séptima, dice: el milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. El milagro no hace sino mostrarle al soñador que él no ha hecho nada. Así los milagros desvanecen todas las ilusiones de separación, de ser cuerpos, nos ayudan a reconocer que todos somos iguales, que todos estamos juntos en el mismo barco, que es en el mundo del ego, y que juntos lo abandonaremos. El principio 33 recuerda lo siguiente: los milagros desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. Continuó: el milagro es el nombre de Jesús para la dinámica que nos permite comprender que todo lo que hemos fabricado, nuestro mundo personal y colectivo, es un sueño. Somos los soñadores de este sueño y por lo tanto somos los que podemos cambiar de mentalidad al respecto, como vemos en este pasaje de texto que pertenece al capítulo 28, sección segunda. Dice así: en realidad no ha ocurrido nada excepto que te quedaste dormido. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido puedes elegir entre diferentes sueños, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? El siguiente apartado es
relación entre el milagro y el perdón. A medida que avancemos en esto, así como en las lecciones por venir, veremos claro que Jesús trata los roles del milagro y del perdón como sinónimos. Sería difícil considerarlos significativamente diferentes, ya que realmente son aspectos del mismo proceso de curación. Sin embargo, la mayoría de las veces Jesús da el nombre de perdón al proceso, repito, al proceso de cambiar nuestras mentes, y el de milagro a darse cuenta de que nuestras mentes son la causa del sueño, no su efecto. Así en el principio 21 se puede leer: los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. El siguiente apartado es el poder sanador del milagro. El milagro es pasar del cuerpo a la mente. Ahí es donde está el altar a la verdad. Es ahí donde se encuentra a Dios. Este es el reconocimiento que conduce al poder sanador del milagro. Lo que sana es comprender, primero, dónde radica el problema, es decir, que no está en el cuerpo, sino en la mente. Y segundo, comprender quién es el que sanará esa mente. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en el cuerpo, sino en la mente. Cuando nuestras mentes sanen totalmente, recordaremos que la verdad está en nuestra identidad como espíritu. Los cuerpos ni enferman ni sanan. Solo la mente puede estar enferma y solo la mente puede sanarse. El principio 29 dice así: los milagros curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Y paso al siguiente: milagro en relación con el tiempo. Este es el último apartado y voy a extenderme algo más. Para analizarlo y explicarlo, leo primeramente el principio 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás, pero que en realidad van hacia adelante, cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. El curso enseña que cuando empezó la separación, en ese único instante, todo el tiempo, el mundo entero de la evolución ocurrió simultáneamente. En ese único instante en el que creímos que nos habíamos separado de Dios, se desplegó una enorme alfombra. Esta es la alfombra que constituye todo el mundo de la evolución, pasado, presente y futuro. También el curso dice que en ese mismo instante en que pareció ocurrir la separación, Dios creó al Espíritu Santo, quien deshizo la creencia que dio origen a la alfombra. Sin embargo, el problema es que todavía creemos que este mundo de tiempo y espacio donde habitamos es la realidad. En Sombras del Pasado, sección del capítulo 17, explica que siempre vemos a las personas en función del pasado, trayendo a la mente las experiencias pasadas, por lo que traemos al presente continuamente lo que pertenece al pasado y así lo proyectamos en el futuro, llenando la mente de temores y culpa. Y esa culpa, en verdad, la raíz que tiene es la creencia profunda e inconsciente de que he pecado contra Dios al separarme de Él. Así el ego concibe el tiempo de forma lineal, tomando el pasado como referencia para proyectarlo en el futuro, haciendo caso omiso al presente o al aquí y ahora. El Espíritu Santo, sin embargo, nos dice que el pasado no existe porque se fundamenta en una culpa que no es real. Así,
no hay nada que temer en el futuro, nos enseña que el único tiempo que existe es el ahora, solo existe el presente. Tratando de resumirlo muy mucho, como dice este principio, el milagro deshace el pasado en el presente y así libera el futuro. Bien, y dentro de este último apartado dedicado al tiempo en relación con el milagro, incluyo la interpretación de Ken Wapnick sobre la reencarnación y el ahorro de tiempo. Dice así: un curso de milagros no habla específicamente sobre el tema de la reencarnación o de vidas pasadas, excepto en el manual para el maestro, pero sí implica en muchas referencias que esta no es la primera vez que hemos venido al mundo. Cuando dice que podríamos ahorrar 1000 años, lo que en realidad está diciendo es que podríamos ahorrarnos muchas vidas. Por ejemplo, ante una gran culpa que tengamos que proyectamos en nuestras relaciones, en el transcurrir ordinario del tiempo, podría llevarnos 10 vidas trascender esto, regresando una y otra vez hasta haberlo superado. Si elegimos solucionar esta culpa, entonces podríamos borrar este problema en una sola vida. Esto es lo que quiere decir el curso al afirmar que podríamos ahorrar tiempo o que podríamos ahorrar 1000 años. Otro principio fundamental para la práctica del curso tiene que ver con el factor tiempo y el aprendizaje. Se trata del principio 15. Dice así: todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. Este principio expone la importancia de recordar que pasemos cada hora del día, todos los días de nuestra vida, en una continua contemplación de todas las cosas como el Espíritu Santo nos pide que las contemplemos, es decir, que tomemos nuestra experiencia en el mundo como lecciones que Él quiere que aprendamos. El propósito del tiempo es enseñarnos, valga la paradoja, que el tiempo no existe, es un recurso de enseñanza y un medio hacia un fin. Bien, y para acabar con este apartado lo hago con el final del principio 46, que dice así: cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Ello quiere decir que cuando terminemos la tarea que tenemos asignada, hayamos recorrido el camino y hayamos perdonado a todo el que haya que perdonar, ya no necesitaremos al Espíritu Santo como enlace para unirnos con Dios, porque ya no habrá ninguna mente separada. Retornaremos a la conciencia de la perfecta unidad con Dios. La meta del milagro no es Dios, sino el cambio de percepción que despeja el camino hacia Él. El milagro ya no será necesario, pues el milagro tiene sentido únicamente en el mundo separado. Recomendaciones finales. Aquellos estudiantes que deseéis ampliar el estudio del milagro, tenéis en mi canal el audiolibro de los 50 principios del milagro. También animo a revisar la lección 77 del libro de ejercicios interpretada por Kenneth Wapnick, así como la meditación realizada sobre esta, cuya idea reza: tengo derecho a los milagros. Dejo los enlaces o links en la descripción de este vídeo.